En el espacio estelar del día vamos a compartir nuestro cafecito con Lourdes Contreras, directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad INTEC. Muy buenos días y bienvenida y salud. Gracias. Ya el Código Penal está a las puertas de la esquina. Sí, está como a una esquina de la definición, porque aquí explicó el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, esta semana, que si ellos no aprueban lo que aprobó el Senado, ya eso se convierte en ley con las observaciones del presidente. Eso fue lo que yo entendí, por lo menos. Tú parece que no entiendes eso, Amelia. Bueno, vamos a dejar que sea Lourdes que nos diga con qué se está encontrando en la Cámara de Diputados. Una Cámara que además ha variado de opinión en 2 ocasiones. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que se tienen? Bueno, las expectativas es que se aprueben las observaciones del presidente, o quizás no las expectativas, sino el deseo, ¿verdad? De todas maneras, son 3 escenarios posibles. Un escenario es que la Cámara no lo introduzca en agenda y que al término de la presente legislatura, que concluye entre el 20 y el 25 de julio, si la Cámara no lo ha conocido, las observaciones se convierten en ley, según el texto constitucional. Parecería que ese escenario no forma parte de las posibilidades, según lo ha expresado la presidenta de ese hemiciclo, quien ha dicho que eso no entra dentro de las posibilidades porque ellos tienen la responsabilidad de conocerlo, etc. Los otros 2 escenarios son los 2 que son exactamente opuestos. O que la Cámara acoja lo que hizo el Senado de la República, que fue rechazar las observaciones, o sea, quito la palabra acoja, rechace las observaciones tal como lo hizo el Senado de la República, exacto, con lo cual, pues, el Código Penal se convierte en ley sin las eximentes en favor de la salud y la vida de las mujeres. Es decir, dejando el texto constitucional en lo que respecta a este orden, tal como lo aprobaron en el 1894. El segundo escenario o el otro escenario es que, por el contrario, la Cámara de Diputados apruebe las observaciones, para lo cual requiere de las 2/3 partes del quórum presente en esa jornada. Si calculamos que la matrícula de la Cámara es de 190 diputados y que asistan o que estén ausentes unos 30 diputados, estamos hablando de 120 o entre 100 y 110, ciento tantos diputados que se necesitarían para aprobar las observaciones del presidente. Parecería que ni quienes las rechazan tienen las 2/3 partes, ni quienes lo aprueban tienen las 2/3 partes. En ambos casos necesitarían de la mayoría calificada para la aprobación de cualquiera de las 2 opciones, o el rechazo o la aprobación. Sí, parecería que sí, porque el texto constitucional dice que se necesita para aprobación en ambas cámaras, en una sola lectura, la mayoría calificada como tú señalas. La otra cosa es que, bueno, pues tenemos la información de que hay un informe de comisión. Es decir, cuando a principios de este mes de junio la Cámara recibió el informe, el texto remitido por el Senado, pues lo mandó a comisión. Y la comisión designada fue la Comisión de Justicia de ese hemiciclo. La Comisión de Justicia no es una información pública, pero tenemos la información de que aprobó en principio lo mismo que aprobó el Senado.
De manera que... O sea, que el informe de la comisión rechazaría las observaciones. Pero el informe de la comisión no es la votación final. Es una recomendación al resto de la Cámara. Exactamente, ahora, así es. Parecería que solo hubo un voto disidente. ¿A qué se puede atribuir ese cambio de opinión otra vez en la Cámara de Diputados? Recordemos que en la Cámara de Diputados, la primera vez que el presidente observó el código, lo aprobó con un mecanismo totalmente irregular, que es lo que hace que el código vuelva al Congreso, pero aprobó con una amplia mayoría las observaciones presidenciales. En aquella ocasión ni siquiera había una redacción del texto que quedaría dentro del código, que es la diferencia en esta ocasión. Sin embargo, hubo cambios en la posición de la Cámara de Diputados después de una propuesta de Ito Bisonó. Se votó y se rechazaron las observaciones. ¿A qué se puede atribuir ese cambio, ese vaivén de los congresistas, sobre todo en la Cámara de Diputados, que es donde se han manifestado estas posiciones tan ambiguas? Así es, tú lo has dicho con mucha precisión, la posición del 2014, la posición del 2016, totalmente contrarias. La pregunta que tú haces en el sentido de ¿a qué se debe? A simplemente de que no hay criterio. De que no hay criterio firme, no hay convencimiento en el sentido de cuál es el rol del legislador. La Constitución lo establece muy claro, no la Constitución del 2010, todas las constituciones se establecen, nuestras, históricamente han establecido, que el papel del legislador es la protección de las personas, la protección de la ciudadanía, la protección de la vida, que en el texto constitucional está conectada con la dignidad, con la seguridad, es decir, hay una interrelación. Pero que ellos pusieron desde la concepción hasta la muerte. Muy bien, pero desde la concepción hasta la muerte pasa por la vida de niñez, la vida de adultez, sí, la vida de madurez de las personas, con lo cual hay una relación inseparable. Y la vida de las mujeres tiene que tener mucho más peso que la vida potencial de un óvulo fecundado para que el sistema de salud establezca los mecanismos de atención a la mujer embarazada que culmine con digamos, una criatura sana, pero una madre contenta, una madre feliz, una madre sana. Por lo tanto, la protección de la vida, siendo el parámetro fundamental, es la obligación que frente a este conflicto tiene el Congreso, tienen los legisladores. No hay contradicciones en el sentido de que el texto manda, ordena lo del artículo 37 por la vida desde la concepción, no porque los otros artículos del mismo texto te dan mandato para la protección considerando todos los demás casos de la dignidad de las personas, de la seguridad, en fin. De manera que esa falta de seguridad, esa falta de firmeza en lo que significa la función del legislador para proteger la vida de la ciudadanía, la vida de las personas, es lo que me parece que está primando, y por lo tanto, si no hay seguridad y si no hay firmeza, pues acogen las presiones de quienes están actuando sobre la base del dogma, sobre la base de la fe, sobre la base del pensamiento divino, para que los legisladores pues tomen las decisiones en base a la presión de los sectores eclesiales. ¿Tú estás a favor o estás en contra de que se penalice el aborto a excepción de esas causales? Mira, yo estoy defendiendo, y el movimiento de mujeres, el movimiento feminista en términos generales, hemos decidido desde hace 20 años que en esta etapa de la sociedad dominicana, en estos momentos en los que necesitamos garantizar la vida de quienes con mayor riesgo la están perdiendo, que son las mujeres jóvenes y las mujeres pobres, pues estamos optando
por las eximientes en estas tres causales. Esa es nuestra lucha, lo cual no entra en contradicción con la idea general de que las mujeres deben tomar decisiones sobre su capacidad reproductiva, sobre sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, que pasa por tomar la decisión de decidir en qué momento tienen sus hijos, qué número de hijos tienen, y definitivamente por optar por la desembarazarse cuando lo considere necesario. Pero el momento actual, nuestra lucha es por las tres causales. Claro, y quisiera que explicaras, Lourdes, cuáles son las consecuencias que tendría el que se apruebe el Código Penal suprimiendo esta autorización para interrumpir el embarazo bajo estas tres causales, que son cuando la vida de la madre corre peligro, cuando el desarrollo del feto es incompatible con la vida o cuando el embarazo es producto de incesto o de violación. De aprobarse el Código Penal sin permitir la interrupción del embarazo con estas excepciones, ¿cuáles son las consecuencias? Porque hemos visto en estos días algunas personas decir, bueno, es que al final se sabe que el médico tiene que intentar salvar las dos vidas, pero hemos visto consecuencias recientes. ¿Cuál es la importancia? Bueno, justamente que se le cree a los profesionales de la salud que tienen en sus manos tomar decisiones, el conflicto de que no pueden actuar para favorecer la vida de la mujer porque tienen que estar en un momento crítico tratando de salvar ambas vidas, y esto puede llevar, como ha pasado con el caso de Esperancita, y ponemos el ejemplo paradigmático de esta joven, pero eso pasa con mucha frecuencia. Entonces los médicos tienen que dejar que el cuerpo de la mujer decida y lógicamente el sangrado o los efectos de los problemas que tenga la mujer va a causar la muerte. Esa respuesta es lo que va a suceder. El sector salud se va a sentir maniatado por los condicionantes de carácter legal y no va a actuar cuando le corresponde. Bueno, yo creo que está bastante clara tu posición. Por eso quisiéramos que los médicos, las médicas, fueran beligerantes en esta lucha junto al movimiento de mujeres. Hay una marcha. Así es, para este domingo tenemos una caminata convocada por la Coalición por el Derecho a la Vida y la Salud de las Mujeres, partiendo del Parque Colón a las 9 de la mañana y todo el Conde hasta el Parque Independencia bajo la consigna de las tres causales. Bien, pues muchísimas gracias a Lourdes Contreras, directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad INTEC.